Hace algunos años, viví una experiencia que transformó completamente mi forma de ver la vida. Soy de Mendoza, Argentina, una ciudad conocida por sus paisajes únicos, rodeada de viñedos y montañas que siempre me daban una sensación de paz. Pero lo que experimenté ese día fue algo que ningún paisaje terrenal podría igualar. Fue un momento que marcó mi alma para siempre y que hoy quiero compartir contigo. Antes de comenzar a contarte todo en detalle, quiero pedirte algo muy especial. Si estás disfrutando de este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal. Es algo que no te cuesta nada, pero significa muchísimo para nosotros. Además, tu suscripción y tu like nos ayudan a llegar a más personas que buscan historias que les inspiren y les den esperanza. Ahora sí, prepárate para escuchar una experiencia que nunca olvidarás. Todo comenzó de una manera muy repentina. No puedo entrar en muchos detalles sobre lo que me llevó a esta experiencia, pero sí puedo decirte que en un momento me encontré flotando en un estado que no podría describir con palabras terrenales. Lo primero que noté fue una luz. No era una luz común, como la del sol o la de una lámpara, sino una luz que parecía tener vida, que me envolvía como un abrazo cálido y reconfortante. Sentí un amor tan puro que todas las preocupaciones y miedos que había acumulado en mi vida simplemente desaparecieron. Mientras estaba en ese estado, mi mente comenzó a pensar en mi amiga Lucía. Ella siempre hablaba con mucho amor de su familia, especialmente de sus padres y de su hermano, quienes habían fallecido hace algunos años en circunstancias que la marcaron profundamente. No sé por qué, pero sentí que esta experiencia estaba relacionada con ellos, como si la luz me estuviera guiando hacia algo que tenía que ver con su historia. De repente comencé a moverme, aunque no caminaba ni volaba, simplemente me desplazaba suavemente hacia un lugar que no conocía. El ambiente alrededor cambió completamente. Ya no estaba rodeada de las montañas y viñedos de Mendoza. En su lugar, me encontraba en un paisaje que parecía sacado de un sueño celestial. Había un cielo inmenso de un azul profundo, pero no era un azul común, tenía destellos dorados y plateados que se movían como olas, reflejando una luz que parecía provenir de todos lados. A mi alrededor, había campos interminables de flores que nunca había visto antes. Había rosas, tulipanes, lirios, pero también flores con formas y colores que no existen en la tierra. Cada flor parecía vibrar con una energía propia, y el aroma que emanaban era tan dulce y reconfortante que sentí como si llenara mi alma. En ese momento me di cuenta de que estaba en un lugar más allá del mundo físico, un lugar que solo podía describir como el cielo. Mientras avanzaba, escuché una música que no puedo comparar con nada que haya oído antes. Era como si miles de instrumentos tocaran en perfecta armonía, pero no veía a nadie tocándolos. La música no solo se escuchaba, se sentía. Cada nota parecía resonar dentro de mí, llenándome de una paz indescriptible. Entonces, frente a mí apareció un puente cristalino que cruzaba un río. El agua del río no era como la conocemos, era dorada, luminosa, y parecía fluir con un ritmo propio, como si también fuera parte de aquella música. El puente parecía flotar, y al poner mi primer pie sobre él, sentí como si una energía cálida subiera desde mis pies hasta mi corazón. Cada paso que daba me llenaba de más paz, como si todo mi ser se estuviera purificando. Cuando llegué al otro lado del puente, vi algo que me dejó completamente asombrada. Había un enorme jardín, pero no era un jardín común. Los árboles eran altísimos y sus hojas parecían hechas de luz. Había fuentes de agua que emanaban pequeñas corrientes que se elevaban hacia el cielo como si fueran olas al revés. Y allí, bajo uno de esos árboles, vi un grupo de personas. Estaban de pie conversando y riendo, pero cuando me acerqué noté algo extraordinario, los reconocí. Aunque jamás los había visto en persona, sabía que eran los padres y el hermano de Lucía. Su madre tenía un rostro amable, lleno de luz, y me miró con una sonrisa que transmitía una paz infinita. Su padre tenía una presencia fuerte pero serena, como si toda la sabiduría del universo habitara en su mirada. Su hermano, que según Lucía siempre había sido el bromista de la familia, tenía una energía vibrante y juvenil. Me miró con una sonrisa traviesa y me guiñó un ojo, como si ya supiera por qué estaba allí. Ellos no hablaron con palabras, pero de alguna manera, entendí todo lo que querían transmitirme. Me dijeron que estaban en un lugar de completa paz y felicidad, que el amor entre ellos y Lucía era eterno y que siempre estarían conectados, sin importar la distancia entre los mundos. Me pidieron que le diera un mensaje a Lucía. Querían que ella supiera que estaban bien, que no se preocupara más por ellos,
y que estaban agradecidos por todo el amor que ella seguía enviándoles con sus recuerdos y oraciones. Ese amor, me dijeron, llegaba hasta ellos como una luz brillante que les daba aún más alegría. Antes de que pudiera decir algo, la madre de Lucía se acercó. Aunque no podía sentir su tacto físico, sentí su energía tocándome el alma. Me dijo que la vida es un puente que conecta a los seres queridos, y que aunque no podamos verlos, siempre están con nosotros, guiándonos y cuidándonos. De repente la luz cálida que me había llevado hasta allí comenzó a envolverme nuevamente. Sentí que estaba siendo llevada de regreso, pero no con tristeza. Sabía que había cumplido una misión importante. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi mundo, pero todo se sentía diferente. Mi corazón estaba lleno de una paz y un amor que no había sentido nunca antes. Inmediatamente llamé a Lucía para contarle lo que había sucedido. Cuando le describí a su familia y les transmití sus mensajes, comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio y alegría. Me dijo que esos eran exactamente los mensajes que necesitaba escuchar. Después de aquella experiencia y de transmitirle el mensaje a Lucía, sentí que algo en mi interior había despertado. Cada vez que recordaba el rostro de sus padres y su hermano bajo aquel árbol celestial, sentía como si una chispa de esa paz divina aún estuviera dentro de mí. Pero lo más curioso sucedió unas semanas después. Lucía, quien siempre había sido escéptica respecto a los temas espirituales, empezó a experimentar cosas extrañas, y eso nos llevó a ambas a vivir algo aún más profundo. Una tarde, mientras tomábamos un café en una pequeña cafetería de Mendoza, Lucía me miró con una mezcla de emoción y miedo en los ojos. Me contó que desde la noche en que le relaté mi experiencia, había tenido sueños recurrentes. En esos sueños, se encontraba en un jardín muy similar al que yo había descrito. Pero no solo eso, su hermano aparecía en cada sueño, siempre con esa sonrisa traviesa que yo le había mencionado, diciéndole que dejara de preocuparse tanto, que todo estaba bien y que debía enfocarse en disfrutar de la vida. Al principio pensó que eran simples sueños provocados por mi relato, pero lo que realmente la inquietó fue que en uno de esos sueños, su hermano le dio un mensaje que nunca había compartido con nadie, el apodo que él solía usar para llamarla cuando eran niños. Lucía me confesó que al despertar, había sentido una mezcla de nostalgia y alegría, pero sobre todo, un alivio inmenso. Era como si por primera vez en mucho tiempo pudiera soltar el peso de la pérdida. Eso no fue todo. Unos días después, Lucía encontró una vieja caja en el desván de su casa, una que no recordaba haber guardado allí. Dentro había cartas que su madre había escrito cuando aún vivía, cartas que nunca le había mostrado. En una de ellas, su madre hablaba sobre cómo el amor de una familia es como un hilo de luz que nunca se rompe, incluso cuando la vida nos separa físicamente. Al leer esas palabras, Lucía no pudo contener las lágrimas. Me llamó de inmediato y entre sollozos, me dijo que ahora entendía por qué ellos le habían pedido que no se preocupara más, porque siempre habían estado con ella, de una manera que nunca imaginó. Fue entonces cuando decidimos hacer algo juntas. Inspiradas por todo lo que habíamos vivido, planeamos un pequeño viaje espiritual a un lugar que Lucía había querido visitar desde hacía tiempo, el Santuario de Guadalupe en México. Para ella, no era solo un destino religioso, sino un lugar lleno de significado, un espacio donde sentía que podía conectar más profundamente con su fe y con los recuerdos de su familia. El viaje resultó ser mucho más de lo que esperábamos. Al llegar al santuario, ambas sentimos una energía especial, como si el lugar estuviera vivo. Mientras caminábamos por el atrio, Lucía me tomó de la mano y me llevó a una capilla pequeña, menos concurrida, donde se podía escuchar el susurro de las oraciones. Allí encendió una vela por su familia y se arrodilló en silencio. Aunque no dije nada, pude sentir que algo estaba ocurriendo dentro de ella, como si estuviera soltando años de tristeza y encontrando, finalmente, la paz. Lo más sorprendente sucedió esa misma noche, en el hotel donde nos hospedábamos. Lucía me despertó en medio de la noche con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Me dijo que había tenido un sueño muy vívido en el que volvía al jardín celestial que yo había descrito. Allí su familia estaba esperándola, pero esta vez no solo para saludarla, sino para entregarle algo, un pequeño colgante con la forma de un corazón. Su madre le dijo que ese corazón representaba el amor que siempre los uniría, y su hermano, con una sonrisa, le aseguró que ahora podían descansar tranquilos porque ella había entendido el mensaje. Al día siguiente, cuando despertamos, Lucía estaba llena de una energía nueva.
Se veía más ligera, como si algo dentro de ella hubiera cambiado para siempre. Me dijo que había tomado la decisión de vivir su vida con más alegría, sabiendo que sus seres queridos estaban en paz y que algún día volverían a encontrarse. De regreso en Mendoza, Lucía comenzó a involucrarse en actividades que la llenaban de vida, retomó la pintura, algo que había abandonado tras la partida de su familia, y comenzó a dar clases de arte para niños en un centro comunitario. Cada vez que hablábamos podía sentir cómo su vida se llenaba de color nuevamente, como si las flores de aquel jardín celestial hubieran echado raíces en su corazón. Por mi parte, aquel viaje y todo lo que vivimos juntas también me dejaron enseñanzas profundas. Aprendí que nuestras experiencias espirituales no solo están destinadas a transformarnos a nosotros mismos, sino también a impactar a quienes nos rodean. Me sentí agradecida de haber sido un puente entre Lucía y su familia, pero más allá de eso, comprendí que el amor y la conexión con nuestros seres queridos nunca desaparecen, sin importar las distancias o los mundos que nos separen. Hoy, cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sonreír al recordar cada detalle de esa experiencia. Sé que fue real, tan real como el aire que respiro, y cada vez que hablo de ello, siento que esa luz cálida vuelve a envolverme, recordándome que hay un amor eterno que trasciende todo. Espero que esta historia haya llegado a tu corazón, que te inspire a buscar esos momentos de conexión con tus seres queridos, tanto los que están contigo como los que han partido. Si te gustó este relato, por favor, dale like y compártelo con alguien que lo necesite. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Gracias por acompañarme hasta aquí y recuerda, el amor siempre encuentra un camino.